Bueno, vamos a seguir con la serie número 5 y habíamos visto en la clase pasada el problema número 1 de una turbina adiabática reversible, ¿se acuerdan? Sí. Y que habíamos determinado el estado en la entrada y a la salida de la turbina, habíamos calculado el trabajo obtenido. Después en el problema 2 también vimos una turbina, pero ya incluimos el rendimiento isentrópico, ¿sí? Y bueno, hicimos bastantes cálculos, utilizamos las tablas. Estos dos problemas fueron con turbinas. Ahora vamos a ver un problema con un compresor. Pasamos al problema 3. Entonces tenemos vapor saturado a una presión y temperatura que se comprime adiabáticamente a una presión, hasta una presión mayor. Tenemos un valor de eficiencia isentrópica del compresor. Entonces tenemos que calcular el trabajo requerido para que funcione, para que se realice este proceso y ver cuáles son las propiedades del flujo de descarga. Entonces, como veníamos haciendo, vamos a plantear el sistema. A ver, vamos a plantear el sistema que tenemos, que es el compresor, ¿sí? Vamos a ver los datos y las incógnitas. Además tenemos los datos de presión y temperatura a la entrada, la presión a la salida, el dato de rendimiento isentrópico. Tenemos que calcular esta potencia y las propiedades, ¿sí? Como siempre vamos a tener que considerar el estado estacionario. Sabemos que este proceso es adiabático y vamos a despreciar la variación de energía cinética y potencial. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, entonces seguimos. Vamos a plantear los balances de masa y energía. En el estado estacionario no hay acumulación, entonces tenemos un flujo másico constante. Y en cuanto al balance de energía, habíamos dicho de despreciar estos términos y además que el compresor es adiabático. Entonces, nos va a quedar así el balance, que la potencia es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿qué es el rendimiento isentrópico en el compresor? Es la razón entre el trabajo mínimo, que sería el trabajo ideal, en un compresor ideal, respecto del trabajo requerido, ¿sí? Que es lo que tenemos que calcular en este problema, el trabajo requerido, ¿sí? Aquí, en el diagrama de Mollier, de la misma forma que habíamos visto en la turbina, podemos marcar estas diferencias de entalpía, ¿sí? La diferencia de entalpía en el proceso isentrópico, en la compresión isentrópica y en la compresión real. Y aquí también tenemos el diagrama TS, donde podemos observar el proceso, la evolución de este vapor de agua. Yo les quería preguntar si y lo que está aquí marcado corresponde con los datos del problema, así a simple vista. ¿A ustedes qué les parece? A ver, les agrando. Dice que entra vapor saturado a una presión y temperatura y se comprime a una presión mayor, ¿sí? ¿Está bien el punto 1 ahí en ese dibujo, en ese gráfico? No, tendría que estar pegado a la curva. La campana. Bárbaro, porque es vapor saturado. No es aquí que, ¿en qué estado está el Vapor sobrecalentado. Claro. Bueno, a ver. Tendría que estar aquí. Bueno, con el mouse esto es cualquier cosa, pero bueno.
¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con el problema. ¿Entienden? Esto, bueno, para repasar, respecto de la turbina, teníamos que en la parte del numerador eh, tenemos el trabajo real, que es menor en la turbina, que el trabajo ideal. Pero bueno, ahora lo comparamos bien al final. Entonces, vamos a completar nuestra tabla para poder hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos aquí? En el punto 1, como ustedes habían visto, el estado es vapor saturado, es el Sí. dato. Presión de un bar, Un bar, la temperatura ya, 99,63. y la entalpía, Puedes buscar en la tabla, la entalpía es 2675,5 y la entropía es 7,3594. muy bien. Y aquí tenemos título. 1. Muy bien. Vale. Después, aquí, ¿qué datos puedo completar? En el estado, en el 2S, en el isentrópico. La presión y la entropía. Muy bien. ¿Cuánto sería la presión? 3 bar. 3. ¿Y la entropía? Es la misma. La misma. Bárbaro. Bueno. Y aquí el título no corresponde. ¿Sí? Me ha puesto sobrecalentado. Entonces, bueno, para completar esta línea, los datos del proceso isentrópico en el punto 2, tendríamos que calcular, por ejemplo, la entalpía, ¿sí? ¿Cómo Sí. calculamos la entalpía teniendo en cuenta? Tenemos que ir a la tabla como el otro día y fijarnos si el valor de entropía entra dentro de los valores que están y fijarnos si... Pero, O sí, sea, es vapor sobrecalentado. claro, va a ser, en el caso del compresor, va a ser un vapor sobrecalentado directamente. Claro, vas a las tablas de Y hay que ir a la tabla de sobrecalentado. vapor sobrecalentado. Claro, porque vos puedes salir del saturado, pero no vas a entrar aquí. Aumentas la presión y ya no, en el compresor no va a ser vapor húmedo, ¿está? Sí. Entonces van a la tabla del vapor sobrecalentado para 3 bar. ¿Y con qué dato van a usar? La presión, bueno, ya lo hemos dicho, y el dato de la entropía, Claro. ¿sí? Que les sirve de referencia para calcular los otros valores. Sí. Entonces, a ver, Uy, ¿entre qué valores está de Entre entropía? temperatura de 240 y 200. Sí, claro. 240, entalpía, 2865,5 sí. y la otra es 2947,3. Entropía, La de 240 es 7,4774 y 7,3115. muy bien. Entonces, bueno, tienen que hacer la interpolación. Yo les doy para que podamos seguir avanzando los resultados, ¿sí? En la temperatura 2, en 211,55 y la entalpía 2889,2. Bueno,
Entonces tenemos el valor aquí, vamos completando aquí. Aquí, ¿qué estado era? Vapor sobrecalentado. Que en el 2 la presión va a ser la misma, ¿no? Sí. Va a la misma presión, pero a un valor mayor de entalpía y a un valor mayor de temperatura, ¿sí? ¿Y qué útiles que son estas figuras, estos diagramas? Eso les sirve mucho para ir revisando los cálculos que van haciendo. Entonces, aquí la temperatura era 211,5 y... ¿sí? No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular las propiedades del flujo de descarga? Eso se refiere a esto, a la presión, la entalpía, bueno, la entalpía y la entropía en el punto 2. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho en la clase pasada? ¿Qué teníamos que considerar para calcular el H2? Podés usar el rendimiento. Claro, porque yo tengo el valor, Bien. el dato del rendimiento isentrópico, tengo los datos de la evolución ideal isentrópica y puedo calcular la entalpía en el punto 2, en el reversible. Bueno, entonces ya tienen los datos y pueden calcular este valor. ¿Cuánto sería el H2? ¿Lo calculan ustedes? 2960,33. Bárbaro. 60, ¿no? Con 6. Sí. No les voy a poner aquí. ¿Y la entropía? 7,502. Muy bien. ¿Temperatura? 246,41. Genial. Bueno, ahí la compañera me ha dictado todos los resultados y los otros compañeros entienden hasta aquí. Sí, sí. Bueno, así es como calculó ella hizo la interpolación, ¿no? Sí, había que interpolar. Sí. Bueno, aquí tenemos la respuesta a una de las preguntas. ¿Y el trabajo requerido, cómo lo calculamos? Puedes usar el rendimiento también. También usamos el rendimiento y la diferencia de entalpía del trabajo de la evolución isentrópica. ¿Sí? A ver cuánto les da. Menos 284,83. Menos 2. ¿Para el trabajo real o el trabajo reversible?
El requerido, que sería el real. El real. Sí, está bien. Bueno, 284, 284,83. perfecto. Las unidades, Kilojoule sobre kilogramo. bueno. Y aquí lo que les venía diciendo recién, que podemos decir de los valores de las propiedades en 2S y en 2. Vamos a la tabla y tenemos temperatura en 2 mayor que en 2S, entalpía mayor también y entropía mayor, ¿sí? Son resultados que dan como uno esperaba y como aquí les indica el gráfico, ¿sí? ¿Les parece? Sí. ¿Hay dudas aquí en estos cálculos? ¿Ninguna duda? No. Por ahora no. Me alegro, bárbaro. Bueno, entonces aquí vamos a comparar. Tenemos un proceso que parte de una presión 1 mayor que presión 2, ¿sí? Y aquí una presión 1 que una presión 2 mayor. Aquí, ¿se acuerdan que, bueno, esto lo acabamos de ver y es el compresor y este era la turbina, ¿sí? Vamos a poner turbina. Bueno, entonces los rendimientos isentrópicos van a ser, en el caso de la turbina, la relación entre el trabajo real y el trabajo máximo o ideal, y estas son las diferencias de entalpía. Aquí en este término está la entalpía del proceso isentrópico, a diferencia del compresor, que está en el numerador. ¿Estamos? Y lo que se tienen que acordar es que, bueno, en el caso ideal, el trabajo producido va a ser siempre mayor que o sea, el trabajo máximo en un proceso ideal va a ser mayor que en un proceso real. Y en el caso de un compresor, el trabajo requerido en un proceso ideal va a ser menor que el trabajo requerido en un proceso real. ¿Sí? ¿Estamos? Y la sazón, o sea, el rendimiento, va a ser siempre menor que 1 en ambos casos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, vamos a seguir con el ciclo Rankine. En el ciclo Rankine que vieron hoy con el profesor, tenemos estos equipos. O sea, no es un solo equipo como veníamos analizando hasta ahora, sino hay un flujo entre varios equipos y en un ciclo, ¿sí? En el caso del ciclo Rankine, como dice bien el enunciado del problema, el periodo de trabajo en un ciclo ideal, Rankine ideal, es vapor de agua, ¿sí? Entonces tenemos que el vapor producido en una caldera entra a la turbina, después de salir de la turbina pasa por un condensador. Una vez que está en el estado de líquido, es impulsado de nuevo por la bomba hacia la caldera. Y así es el ciclo. ¿Sí? Bueno, vamos a leer los datos. Nos dice que entra vapor saturado a 8 megapascales y después del condensador sale líquido saturado a 0,008 megapascales. Tenemos una potencia neta obtenida y
y tenemos que determinar todo esto, rendimiento térmico, el flujo de vapor, el calor absorbido en la caldera, el calor cedido en el condensador y el caudal de agua de refrigeración también en el condensador. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes cómo se imaginan que podemos plantear los balances para este ciclo? Vamos a hacer un solo volumen de control. Bueno, igual ya lo vieron en la teoría. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hacía el análisis de esto? ¿Cuál era el volumen de control? ¿Teníamos uno solo o varios? Tenés el de cada parte del ciclo. Claro, ahí se hace un volumen de control para cada parte. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya les marqué los volúmenes de control para cada equipo. Y los puntos, esto ustedes lo pueden poner el número que quieran, a donde quieran, pero bueno, siempre que se ubiquen con los lados. ¿Sí? Yo le puse 1 a la entrada de la turbina. ¿Sí? Tenemos la caldera, turbina, condensador y bomba, el trabajo entregado a la bomba, el trabajo producido por la turbina, el calor de la caldera y el calor del condensador. ¿Sí? Tenemos que determinar el rendimiento térmico, el flujo de vapor y también el caudal del agua, el flujo de agua de refrigeración. ¿Sí? Todo esto tenemos que calcular. Bueno, lo que tenemos que considerar, sabiendo que esto es un ciclo Rankine, que bueno, el estado es estacionario en cada uno de los volúmenes de control. Aquí el flujo másico va a ser el mismo a la entrada y a la salida de cada uno de los equipos. También que los procesos son reversibles. Aquí ven, como lo vieron recién, todo marcado con líneas llenas. También vamos a considerar que la turbina y la bomba operan de manera adiabática y que la variación de energía potencial y cinética en todos los equipos son despreciables. ¿Sí? Entonces repasemos aquí los procesos que les mostró el profe. En la turbina, entre 1 y 2, aquí tenemos una expansión adiabática, ¿sí? De P1 a P2, disminuye la presión, la turbina adiabática, entonces es un proceso isentrópico. Luego de 2 a 3, a igual temperatura y presión, una condensación, luego una compresión adiabática en la bomba, y tenemos de 4 a 1 un calentamiento, aquí en que aumenta la temperatura, y el cambio de estado a vapor saturado. ¿Vamos? Bueno, vamos a plantear los balances. Tenemos que el flujo másico es constante, o sea, en el punto 1, 2, 3 y 4 son iguales. Aquí despreciamos los términos de energía cinética y potencial y vamos a plantear el balance de energía para cada equipo. ¿Sí? En la turbina lo que vamos a eliminar es el calor. En el condensador no podemos eliminar ese término, lo que sí eliminamos es el término del trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en sistemas abiertos todos estos equipos? Hola. Sí, perdón. ¿No estoy durmiendo? No. Por todo igual. Bueno, entonces, aquí, esto ya lo venimos viendo bastante. Tenemos que la potencia, el flujo, por esta diferencia de entalpía, bueno, son todos los balances muy parecidos, pero tienen que tener en cuenta el calor y el trabajo. Aquí
potencia o trabajo, aquí el calor, y las entalpías para los puntos que corresponden, ¿sí?, a cada equipo. Aquí también seguimos con el balance, la bomba, que es adiabática, nos queda la diferencia de entalpía entre los puntos 3 y 4, y la caldera entre los puntos 1 y 4, ¿sí? Bueno, entonces, con todo esto, seguimos completando la tabla. Aquí me activan ustedes. ¿En qué estado está el vapor en el punto 1? A ver, voy a anotar los valores. Vapor saturado. Vapor saturado. La presión. En bar. 8. ¿Cuál? 80. Ah, ¿Dónde está? Aquí van a la tabla. 80. ¿Qué tabla van a estar aquí? la de líquido vapor Ah, saturado. Sí. Ah, tengo que usar. La temperatura 295,1. ¿No? 80 Bar. Sí. Mm. $2.758. Entropía. 5,7432. Uno. Está bien. Bueno, en el punto 2, el estado. Vapor húmedo. La presión. Bernie, te interrumpo un cachito. Sí. Acá piden que por favor vayas un poquito más lento. A mí me anda medio lento el chat, así que no sé si necesitan que repitas algo, pero de última... Bueno, pregunten y volvemos a donde se quedaron. A ver. No, ahí va bien. O sea, no hace falta que repitas nada, pero bueno, para de acá en adelante por ahí ir un poco más lento. Nada más. Bueno. Cualquier cosa me frenan de nuevo. Estábamos viendo... A ver, ¿qué pasa? Que en el ciclo Rankine tenemos estos equipos. Entonces, como hacíamos el análisis, igual que en los primeros equipos de salida, turbina y compresor, y en los equipos de sistemas abiertos, el mismo análisis de plantear los volúmenes de control, qué datos tenemos y cuáles son las incógnitas. Entonces, vamos a también indicar las consideraciones para resolver este problema, y así avanzamos con información del sistema, del ciclo Rankine. Teníamos los procesos que ocurren en este ciclo. Y este es el diagrama TS para el ciclo Rankine. Bueno, aquí hemos planteado los balances, el balance de masa, suponiendo el estado estacionario, y el balance de energía también, suponiendo el estado estacionario.
son las consideraciones para simplificar en algunos términos. En el caso de la turbina, que es adiabática, elimina el calor. En el condensador no tenemos trabajo. También considerar en los delta H las entalpías de los puntos que corresponden a estos equipos. Lo mismo para la bomba y la caldera. Y bueno, entonces nos pusimos a completar la tabla para cada uno de los puntos del ciclo. Definimos el estado y las propiedades para cada punto. ¿Sí? Lo que hicimos aquí es, bueno, en el vapor saturado, usar la tabla de vapor, líquido-vapor, ¿sí? Porque tenemos el dato de la presión, ¿sí? Nos dice entra vapor saturado a la turbina. Y yo definía la turbina donde empieza este ciclo, ¿sí? Bueno, las chicas me dijeron los datos para ir completando. Entonces, vamos a seguir en el punto 2. Tenemos vapor húmedo, a la presión. ¿Puede Ahora ser sí, 0,08? 0,08 bar. Bien. La temperatura. Mm, Bueno, aquí vamos a ver, porque Igual, profe dice que sale líquido saturado. Claro, eso es lo que estaba viendo. Sí, ¿de dónde sale el líquido saturado? Ah, pero el no, condensador. del 3, claro. Sí, me confundí, no, nada. Bueno, aquí 3 líquidos saturados y 4 líquidos Subenfriado o comprimido. comprimidos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y bueno, lo que podemos completar fácil. La temperatura en 3 no la puedo sacar. Claro. No sé. No. O sea, no es la de la misma presión, si dijimos que 0,08 es la del líquido y vapor de la tabla de esa presión. Claro, sí, O tienen sea, esa 41,51. Claro, esta temperatura constante es la misma en 2 y en 3 a esta presión. Estas son las isobaras. 41, ¿cómo más? 51. Y lo mismo en 3. Sí. Y la presión. Y la presión es la misma también. Y en el punto 4 la presión. 80. 80, estas son las isobaras. Esta es la misma presión. ¿Sí? Ah, ok. Bueno. Aquí, ¿qué más podemos completar así sin hacer cálculos? Lo del líquido saturado, los datos de tabla, Sí. que son... espera. La entalpía es 173,88. 38, lo voy chequeando. Sí. Entropía. Ahí la estaban diciendo antes. Va, no sé si. En líquido saturado a 0,08. Sí. La entropía es 0,5926. Sí. 26, sí. Y ahí Entonces, puedes sacar, el título es 0. 0.
Y después, ¿qué más? La parte de líquido comprimido la podíamos aproximar a la de saturado. Saturado. Sí, se puede aproximar. O sea, también lo sacamos de tabla. Sí, pero para hacerlo, ahora lo vamos a hacer como bien, líquido comprimido, ¿sí? Lo que sí es que aquí se están olvidando de la parte isentrópica para completar la tabla. Claro. Claro, la entropía de 1 sería igual que 2. Dos. Sí, Y lo mismo en 3 y 4. lo mismo 3 y 4. Genial. Bueno, ven que bien el análisis. Tienen esta figura, el esquema del ciclo con los equipos, los volúmenes de control. Entonces, ¿por qué aquí no podemos completar el valor de la entalpía? Porque tenés que saber el título. El título. Bueno, vamos a calcular el título. ¿Sí? El título es esto, porque ustedes tenían el valor de la entropía. ¿Sí? Entonces ahora para el título van a usar ese valor con los valores que corresponden en estas condiciones al líquido saturado y al vapor saturado. ¿Sí? Cuando lo tengan me dicen el valor. Profe, ¿podés volver un momento atrás para copiar los valores? ¿Sí? Gracias. ¿Esto? Sí. Ya está. Si querés pasar. Bueno, Gracias. entonces, bueno, me dicen el valor del título y después pueden calcular la entalpía en ese punto. ¿Puede ser 0,67? Sí, perfecto. Entonces la entalpía Estoy- Ahí lo pusieron en el chat. 1095,24. ¿cuánto? 1095,24. Yo estoy calculando, pero ahora Sí, a mí me dio 1783,9. 700. 83,9, pero acá a Cintia le dio distinto. Sí, a mí me dio 1794,8. Pero bueno, puede ser por el valor del título también, cuántos decimales usaron la calculadora. ¿Sí? ok.
dio 1794,8. Sí. Sí, a mí me da eso también. Está bien. Les dejo ese último valor, a ver, para que les dé, para que tengan los resultados que voy teniendo. 94,8, así los podemos chequear. 94. O sea, si pones el número entero del futuro, ponele negativo. Claro. Sí. Ahí está. Vale. Entonces, yo lo que les quería mostrar con el cálculo aquí, en el punto 4, es que el aumento de la temperatura es muy pequeño. Ahora lo vamos a ver en la bomba. ¿Sí? Por eso después, antes cuando hemos visto bomba, hemos considerado que la variación de temperatura es nula. Y aquí van a ver una pequeña diferencia nada más de temperatura. Bueno, vamos al punto 4, que tenemos una presión de 80 bar en el líquido comprimido o subenfriado. Entonces, si van a esa tabla, a las propiedades del agua como líquido subenfriado, van a tener diferentes presiones. Y yo aquí les puse, bueno, no está la presión de 80 justamente. Claro. Entonces, tienen que interpolar para la presión y dentro de las presiones también usar el valor que tienen aquí. Con la entropía. Claro. O sea que va a ser doble. O sea, que sería un delta de presión y entropía. Sí, sí, Ok. sí. Aquí les muestro, tendrían que sacar el valor para la presión de 75, otro valor para la presión de 100 y entre esos dos valores calcular el valor para 80. Entonces yo les puse aquí una tablita para que más o menos lo vean. Tienen los datos de presión, esto para mostrarles el cálculo nada más. El problema sigue todavía, pero lo que ustedes tienen aquí es el valor de la entropía, que ya lo sabían. Entonces ese valor de entropía, como decía la compañera, lo van a usar para calcular estos valores en cada presión, ¿sí? Y luego, con este valor de entalpía a 75 bar y a 100 bar, van a interpolar de nuevo para calcular el valor de entalpía a 80 bar. Si quieren, repito de nuevo. Lo que podemos hacer es ir completando, por ejemplo, para la presión de 75, les muestro, y después les pongo los resultados y lo calculan cuando tengan tiempo. Entonces, para la presión de 75 bar, aquí, vamos a ver, buscamos el valor de entropía, 0,5926, entre qué temperaturas y entalpías caen, ¿sí? ¿Sería entre 80 y 40? Sí, muy bien. Sí. 40, 80, perfecto. Entalpía, En 40 es 174,18. ¿sí? Y entropía, Cero. Sí, perdón. Para 40, 0,5696, ¿no? Ah, porque está borrado. para 80, Y para 80. Sí, decir. 1,0704. entalpía, 40,
¿Sí? Entonces, aquí lo que tendrían que hacer es interpolar para la entalpía y para la temperatura. Aquí a mí me dio 41,84. La entalpía 181,83. ¿Sí? Bueno, tengo estos valores para 75 bar. Tendría que hacer lo mismo para 100 bar y luego interpolar para la entalpía. ¿Sí? Les paso los resultados. ¿Sí? ¿Dudas? O sea, vos haces, interpolás, tenés, estoy viendo cómo haría. Claro, vos lo que pasa es que no tienes en 80 y tampoco tienes justamente para el valor Claro. de la entropía. Entonces, todo este lío para tener un valor así exacto de la entalpía. Porque si vos tienes este valor de entalpía a 75 y a 100, que es, Claro, sí. a ver, 184,37, ¿sí? Y este valor de entropía puedes obtener el de entalpía y de temperatura a 80, que es el dato del problema. Ahora les paso el valor en la otra tabla. Y seguimos. 182,34 y 41,80. Bueno, les quería mostrar esto, que la diferencia de temperatura entre 3 y 4 es muy pequeña. ¿Sí? Haciendo todo este cálculo. Bueno, entonces, listo, tenemos la tabla. Profe, Sí, o sea, vos usaste, usás la entropía que vos tenés y con los datos de 40 y 80 sacás, no sé, la temperatura, ponele. Va, con eso sacás todo. ¿O no? ¿en qué punto? No, lo de recién, la interpolación, que habíamos Ajá. sacado los datos, ahí ya después sacás todo lo demás, pero usando 40 y 80. Sí, aquí este valor de entropía lo pongo aquí para 75 bar y Ah, sí, veo, lo teníamos. veo que este valor de entropía está entre estos otros dos y estos dos corresponden a 40 y a 80. En cambio aquí, para 100 bar, vamos a ver qué temperatura está. Tienes que ver en la tabla entre qué valores de entropía está, de la misma manera que a 75, que está también entre 40 y 80. Hay 80, y los valores estos son 0, 16, 100, 16, 1, 0,06, 82. Y de entalpía, 42,80. ¿Sí? Así es. Este resultado da 41,92. ¿Sí? O sea, para 100 hay otros valores de entalpía y de entropía.
¿Estás? Sí, sí, sí. Mm. ¿Seguimos? ¿Chicos? ¿Seguimos? No me había dado cuenta que había una tabla para líquidos enfriados en la guía. O sea, igual en el caso de podríamos aproximar, si no. Sí, al líquido saturado. Les Claro. quería mostrar el cálculo y la poca diferencia de los valores. Eh, a ver, de todas formas, ven que las presiones son distintas, ¿eh? Ojo. Claro. Aquí tienen líquido saturado y aquí es líquido comprimido. ¿Sí? ¿Está? Bueno, teníamos esta tabla que ya tenemos todos los valores. Entonces, vamos a calcular lo que nos pide el problema. El rendimiento térmico en el punto A. El rendimiento térmico, como vieron, es el trabajo neto sobre el calor en la caldera, que es este, el que dice boiler. ¿Sí? Y ustedes aquí tienen trabajo de turbina y trabajo de bomba. ¿Cuál será el trabajo neto en el ciclo? ¿Qué les parece? El El trabajo que de la entra menos. turbina. Sí. ¿Cómo? El trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Claro, el trabajo neto en realidad es la suma de los dos, pero cada uno con su signo. ¿Está bien? Es la suma, a ver, es el trabajo en la turbina y el trabajo en la bomba. Entonces, aquí pueden calcular, ustedes ya habían hecho en el balance los trabajos de la turbina y de la bomba, vamos por detrás, aquí tienen el trabajo, bueno, aquí está como en términos de potencia, pero es lo mismo, la turbina y la bomba, ¿sí? Tienen H1, H2 y en la bomba H3 y H4. Y directamente, si no tienen en cuenta para el cálculo el flujo másico, listo, ya tienen la tabla completada, entonces pueden calcular estos valores. Lo mismo en el calor involucrado en la caldera, que es H1 menos H4. ¿Sí? A ver cuánto les da. Para el flujo mágico no lo tenemos. No. No, no, pero tienes nada más que calcular el trabajo, no como potencia, sino como trabajo. Unidades de energía por masa, Por masa. de la Ok. entalpía, ¿sí? Sí. Que es eso, las unidades de la entalpía específica. A ver, Ahí va. Ahí pusieron 963,2. sí, coma, 2 2. o 2. Bien. Y aquí, en la bomba,
Sería el líquido saturado menos el del vapor húmedo, ¿no? Es H3 menos H4. Aquí te vas a la tablita y tienes los valores. 173 menos 182. Ahí lo puse. ¿Vale? Menos 8,46. ¿Cómo? Menos 8,46. Bueno, aquí está el signo, que está muy bien. ¿Sí? Es un trabajo que ha aportado, ¿sí? Para que funcione la bomba. Y en la caldera, H1 menos H4. 2.575,66. Muy bien. Entonces, el rendimiento térmico, ¿verdad? Eh, eh. Mm, 0,37 me dio. ¿Y qué les parece ese valor? Que es re chiquito. Sí, está bien. Todo este calor aportado a la caldera para que se genere ese vapor, para que pase por la turbina y de la turbina salga un trabajo, o de todo el sistema, de todo el ciclo, es nada más que 0,37, ni siquiera la mitad. Y eso que es ideal. Bueno, entonces vamos a seguir. El flujo de vapor en kilogramos, que sería el M punto, en kilogramos por hora. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, esto, la potencia es el flujo másico por el trabajo. ¿Sí? Esto es kilogramos por segundo y kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Entonces, haciendo esta división, tienen el flujo másico. Simple. ¿Cuánto es? Perdón, profe, dice trabajo neta sobre trabajo neto. La potencia neta. La potencia es la energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Sí. Potencia, por ejemplo, las unidades kilowatts, que son kilojoules por segundo. Energía por unidad de tiempo. Y aquí tienes kilogramos por segundo y kilojoules por kilogramo. Mm,
El trabajo neto ya lo habían calculado. Sí. Es la suma. La resta de la turbina y la bomba. La suma de los trabajos en la turbina y la bomba. ¿Cuál es la potencia neta? ¿Tienen el dato de potencia neta? El dato está en, ok, 100 megawatts, Sí, es ese. Eso es la potencia neta. ok. Serían 6. Me dio 0,1. 0,1 ¿en qué unidades? No, porque usé megawatts y kilogramos sobre kilojoules por kilogramo. Claro, tendría que ser 100 megawatts. Kilowatts Claro, pones 100 por mil. por 1000 kilojoules. Sí. 104,7. Perfecto. Y aquí, kilogramos por kilogramos por segundo. Sí, aquí les pide por hora, este es el valor por segundo. Bueno, listo. Ya lo multiplicás por 60. Sí, No, perdón, por 3600 sería. Si te pide por hora. sí, por 60 segundos por minuto por 60 minutos. 3600. Ujú. Ok. ¿Cuánto da? Tres. Ese sí que no lo tengo en calculadora. Mm, Me quedó. Sería 3,7 para irse a las 5, puede ser. Sí. Hasta por kilogramos por hora. Bueno, entonces, vamos a seguir con el calor absorbido en la caldera. Aquí les pide por unidad de tiempo. El calor en la caldera ya lo habían calculado. H1 menos H4, pero le falta multiplicar por el flujo másico y lo mismo en el condensador. El del Usamos el condensador. de 104,7, ¿no? Porque está por kilogramo. Sí, sí, este valor. Sí. em, 25.
Puede ser que 2,69 por 10 a la 5. Sí. Kilojoule por segundo, ¿no? Sí. Sí, Sí, porque me se dio también. cancela kilogramos. Y este, en el condensador tienen los valores en la tabla de H3 y H2. Sí. No sé cuál era el valor que habíamos sacado de H2. Ah, acá lo tengo, perdón. 1794,8 H2. Era menos 169.710. ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí tienen un calor absorbido, positivo, y un calor cedido, negativo. Rápido. Es coherente, ¿no? Con nuestro criterio en este sistema. ¿Sí? Sí. Y bueno, nos falta el último ítem. Tenemos que ver el caudal de agua de refrigeración. Si el agua entra en el condensador a 15 grados Celsius y sale a 35. En el condensador, a ver, vamos de nuevo por aquí. Tenían vapor saturado que entraba a la turbina y salía un vapor húmedo. Pero a ese vapor lo terminaban de condensar para poder transportarlo con la bomba. Sí. Entonces, todo ese vapor es condensado. Por eso completaron muy bien la O sea, tabla. el caudal máximo es el mismo. No. Sí, sí. No, a ver, una cosa es, ahora lo analizamos. ¿Sí? Vamos a ver. Ustedes tienen, ¿se acuerdan que vieron con Euli en sistemas abiertos el intercambiador de calor? Bueno, esto es lo mismo. Ustedes tienen en este condensador un vapor que entra, bueno, el vapor que entra como vapor húmedo en este caso y sale como líquido saturado. ¿Sí? A ver. Condensador al punto 3. Continuamos. A ver. Aquí. Vapor saturado, vapor húmedo, condensación hasta el punto 3, líquido saturado, y de 3 a 4 la bomba. Entonces, entre 2 y 3 tenemos el condensador.
Y lo que les pregunta es el caudal de agua de refrigeración. O sea, nosotros tenemos, por un lado, el circuito de vapor, pero aquí para condensar vamos a necesitar agua a una temperatura menor para que ese vapor se condense. ¿Estamos? Sí. ¿Entendido eso? O sea que Ah, podemos porque pregunta el agua, Claro, refrigeración usada para enfriar el vapor sería. sí, para condensarlo. Claro, Porque ok. tenemos vapor en equilibrio con el agua condensada. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a la misma temperatura va a cambiar la fase. Vamos a pasar todo ese vapor a líquido. ¿Sí? Entonces, lo que nos pregunta es cuál va a ser si yo tengo este intercambiador de calor, a donde entra el vapor que viene de la turbina. Voy a usar agua a una temperatura para condensar todo ese vapor, ¿sí? Y a su vez, bueno, el vapor se condensa y el agua que está condensando su vapor va a aumentar la temperatura, ¿sí? Sí. Por eso les da el dato. Por eso para las 35. Exacto. Sí. Ustedes saben, porque no sé, tienen un agua, una temperatura destinada a condensar ese vapor. Y saben, la mantienen a 15 para usarla en ese proceso, en esa parte del ciclo. Y después se va a calentar con ese vapor, listo. Y sale a esa temperatura. Entonces el análisis es el mismo que hicieron en la guía de sistemas abiertos. Tienen un vapor que entra, sale como líquido saturado, y el agua que entra a 15 y sale a 35. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer es considerar que todo el calor cedido por el vapor es el calor que ingresa al sistema del agua, ¿sí? Por el calor absorbido, digamos, por el agua de refrigeración. Por eso aquí les he puesto que el calor que va al agua de refrigeración es menos el calor del condensador, o bien el calor cedido en el condensador del vapor. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el balance para esta parte del ciclo, para el condensador, tenemos que en la parte del trabajo se anula, también las variaciones de energía cinética y potencial, y lo que queremos calcular es este caudal, el caudal del agua, no del vapor. Bueno, ¿Sí? O sea, cuántos kilos de agua por segundo tienen que pasar, ¿sí? para Para condensar. condensar ese vapor. Y además tengo el dato de la temperatura de la salida. Entonces, me queda que elimino estos términos del trabajo y las energías cinética y potencial, lo mismo. Q es el flujo másico por la diferencia de entalpía. ¿Sí? En el punto delta H. Y delta H es C por la diferencia de la temperatura. En el caso del agua de refrigeración, ¿sí? Está líquida, tenemos 15 y 35 grados. ¿Sí? Y suponen, bueno, esto... Ay, a ver. ¿Estamos? Sí. Sí, El balance. Entonces, como el Q del agua de refrigeración es el mismo
que el calor cedido en el condensador, podemos plantear esta igualdad, reemplazando en esto de agua de refrigeración, ponemos el valor del Q cedido en el condensador sobre C delta T. Y así podemos calcular, aquí les voy a poner bien, ¿sí? Con el mismo término. El C es el del agua, ¿o no? El del Vamos a agua. montar lo mismo. C, ¿Era 1,005? para seguir con las unidades vamos a poner 4,18. Otro 18 calorías. Ah, era 1, claro. En una caloría, 4,18 o kilojoules. Gracias. 18. Ay. Me da como un número muy grande, no sé si lo estoy haciendo bien. A ver, ¿cuánto te da? Me da 2021,5. Mm, en kilogramos por segundo. Sí. Sí, Ah, a mí me da 2030. Sí. Kilogramos por segundo. ¿Sí? Que por hora es... La temperatura hay que pasarla a Kelvin, ¿o no? Y bueno, no, si tienes un delta T, Ah, no, no sé. no hace falta. Bueno, ¿les ha resultado esto a todos? A ver. ¿Tienen dudas? Sí. ¿No hay dudas? 2030, mira. 2030 Kilogramos por segundo. por segundo. Pero Sí. sí. puede ser Está porque bien. redondeé el calor. Ah, está bien. Bueno. Bueno, si tienen dudas me dicen. ¿No tienen dudas? Bernie, acá por el chat estaban preguntando un poco el tema de la interpolación con la tabla. No sé si lo podés repetir a eso. A ver. Aquí el tema es que ustedes tienen un valor de presión a 80 watts, ¿sí? Y querían calcular la entalpía del líquido comprimido, teniendo el valor de la entropía. Bueno, entonces vamos a usar las tablas de líquido comprimido. Bueno, vamos a las tablas de líquido comprimido, que son estas, pero buscamos la presión de 80, ¿sí? Y no está tabulado los valores de todas las propiedades para la presión de 80 bar. Entonces, para hacer bien
quisquillosos, decimos, bueno, yo voy a interpolar a 80 bar porque quiero ese valor. No quiero ni a 75 ni a 100, quiero el valor de la entalpía a 80 bar. Bueno, porque tengo muchas ganas de hacer cálculos. Aquí dice 80 bar, ¿sí? Entonces, como tengo estos dos valores, tengo que interpolar. Pero primero, con el valor o sea, primero tengo que obtener un valor para 75 de entalpía y otro valor para 100 bar de entalpía. Para luego, entre esos dos valores, calcular el valor que corresponde a la presión de 80 bar. ¿Y cómo lo hago? Eso mismo, con el valor de entropía, voy a calcular este valor, ¿sí? De la misma manera que hacían las otras interpolaciones cuando les ha tocado hacer en los problemas anteriores. Veo que mi valor de entalpía es este, entonces lo busco en la tabla para entropía, creo que dice, ¿sí? El valor de entropía es este. Está entre estos dos valores para la tabla de 75 bar. ¿Qué Sí. corresponden? ¿Sí? ¿Preguntaron algo? No, te estoy escuchando. Yo tenía la duda con la doble interpolación. Ah, Me había vuelto loco entre tanta tabla. ay, Las dos, la de arriba y la de abajo, o sea, la de 75 y 100, esas interpolaciones las tengo hechas. Me falta la de 80. sí, sí. Y bueno, tiene el valor es este, de entalpía. Tendrías que hacer este menos este sobre este menos x es Sí, igual a este, ay, sí. 80, lo que estás buscando con esto, ¿sí? Sí, yo necesito la entalpía y la T a 80 bar, que corresponda con la entropía que yo tengo. Claro, sí, a ver te digo bien. Bien, entalpía. Este, te estoy diciendo bien. Entalpía 75. Ay, no, para, estaba por decir otra cosa. Te digo bien los valores. Temperatura, 80. Ahí está. Tienes 100 menos 75 sobre 80 menos 75. Sí, ¿Sí? consulta. En los dos casos, para calcular la T y la H, en los dos casos interpolo usando la presión, ¿no? Sí, sí, Listo. sí. Claro, esa es la... eh, porque vos lo que quieres saber es para esto. ¿Sí? Tienes esta misma referencia y aquí tienes las X. Sí. En T y en H. Lo que... Sí. Sí, Ahí hice sí, ahí hice la de entropía y me dio. No, la de entropía, perdón. Y me dio 182,33 da. Con 34. sí. Y aquí van 41 más
porque sí, pudiste seguir el resto del problema, no te demoraste ahí. No, con el resto venía bien. Me quedé solo colgado con eso. Ah, bueno. A ver, los demás, ¿quieren que se pisa? Mm, no, se entendió. Vale. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro ciclo Sankey ideal. Todo ideal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, en los problemas anteriores que teníamos la parte de irreversibilidad. A ver. En la turbina. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Bueno, ustedes en el caso del ciclo Rankine empezarían aquí con el punto 1, el isentrópico a 2S y para la derecha un punto 2, irreversible. ¿Sí? O sea, estábamos viendo esto, ¿cómo sería si le ponemos una irreversibilidad en la turbina? ¿Qué sería esto? O en la bomba también. Ay, lo moví. No. O sea que tendrías más vapor en el caso de a la presión 2 tendrías más vapor formado, ponele. Bueno, lo podemos ver de alguna manera, pero si yo les planteo, a ver, usando los datos de este problema vamos a modificar algunas cosas. Primero mostrarles que si tenemos datos de rendimiento isentrópicos, podemos tener en la turbina solo, aquí, en la bomba también. Ahí, ¿qué tendrían que hacer? Vamos a cambiar primero esto, los datos. Si tenemos, bueno, vapor de agua, que entra vapor saturado, condensador, las presiones. Vamos a calcular la potencia neta. Yo les planteo este nuevo problema. Ay, no. Y ustedes me van diciendo, nos van diciendo cómo lo resolverían. Ay, si no. Aquí. ¿Sí? Y tenemos un dato de rendimiento isentrópico como en el problema de la turbina de 0,9. 0,9. Y si tenemos el mismo flujo másico de este problema. A ver, vamos a borrar todo esto. Y tendrían que determinar el rendimiento térmico. ¿Sí? Flujo másico, ¿cuánto era? ¿Dónde está? 104,7 kilogramos por segundo. Bueno. A ver, tenemos vapor de agua, entra vapor saturado con las presiones en 1 y en 2. Tienen que calcular la potencia neta sabiendo que el rendimiento isentrópico es de 0,9 y tienen el mismo flujo máximo. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece? Antes de plantearlo, de seguir planteándolo, ¿cómo va a salir el rendimiento térmico? Con respecto del ciclo Rankine ideal que acabamos de analizar, ¿qué les parece?
Sí, pero estaba pensando en la pregunta. O sea, con el que calculamos de 0,37. Claro, en relación a ese sería, ¿no? En relación a ese, Ah, ¿va a ser mayor o menor? El- la ¿Qué potencia no, tendrían? la potencia no sería la misma No. y el Muy trabajo bien, neto tampoco. muy bien, sí. Va a ser diferente. Bueno, lo resolvemos, lo van planteando. ¿Qué calcularían en primer lugar? ¿El trabajo de la turbina no sería mayor? El trabajo real desarrollado por la turbina sería mayor que el trabajo ideal. Vamos a ver los balances. ¿Recuerdan en la turbina que vimos la clase pasada? A ver. Ustedes tienen, ¿qué es lo que calcularon recién? Era un ciclo ideal. Bueno, se los dejo que se lo piensen y en unos minutitos me responden esto, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre tienen que plantear los balances para comparar y se pueden ayudar con estos gráficos para ver si les da mayor o menor que el ideal. ¿Sí? Bueno, los espero. ay, profe, perdón, no entiendo lo que tengo que hacer. ¿No? No. A ver. El gráfico este que pusiste sería con las modificaciones, ponele, Ay, les dejo el, a ver, este, el que se está viendo ahora. ustedes tienen, a este lo voy a sacar, tienen esta situación. Uy, se me mueve todo. Tienen esta situación. Eh, Una pregunta, la enthalpía en 2 sería mayor que en 1. sí, Ahora, no, entonces al revés de lo que dije, perdón, el trabajo de la turbina va a ser menor. exacto. Entonces, después el trabajo neto total también va a ser menor. Muy bien. Y entonces si el trabajo neto es menor, pará, ¿cómo era va a ser menor Era el, eso, el rendimiento. el rendimiento. Muy bien, el razonamiento. Ok. Ah, Bueno, sí, entonces, eso lo pasan a cálculo. claro. El calor de la caldera también cambia igual, ¿o no? Tipo, los valores de calor, todo también cambian. A ver, si dejamos el resto constante. Ah, vos viste por las entalpías. Claro, Sí, está muy bien. pero de todas formas, como va a cambiar el trabajo, sigue siendo, o sea, va a ser como proporcional, por así decir. Va a ser menor. Claro, va a ser menor. Sí, muy bien. Bueno, se los dejo para que hagan los cálculos tranquilos ustedes. Y, a ver, Euni. No, ahí estaba poniendo en el chat un poco redondeado lo que comentaba recién Macarena, creo que era. Ah, para que les quede.
Claro que lo que tendrían que interpretar siempre es que a medida que ustedes incorporen irreversibilidades, o sea, que hagan un ciclo cada vez más parecido a uno real que a uno ideal, siempre van a tener una penalización en lo que es el rendimiento, ¿sí? Porque en esos procesos irreversibles, en realidad lo que yo voy teniendo es cada vez menos eficiencia. Entonces, como bien ella dijo, cuando estudiamos en particular la turbina, nosotros veíamos que en una turbina real la entalpía de salida iba a ser mayor que si fuese un proceso isentrópico, ¿sí? O una turbina ideal. Entonces el trabajo que obtengo de esa turbina, esa potencia, es menor. ¿Sí? Y acá en los ciclos de potencia la única forma que yo produzco trabajo es en la turbina, así que si ese trabajo va a ser menor, sí o sí la eficiencia térmica o el rendimiento térmico de ese ciclo va a ser menor. Bárbaro. Bueno, ¿quieres que se lo dejemos para, para actividad en la casa? Sí, yo creo que numéricamente lo pueden resolver ellos, que quizás ahora ya están medio cansados con todo este tema, pero podrían, digamos, repasar estos problemas desde lo que era el rendimiento isentrópico, entonces ahí ven bien cómo calcular los nuevos valores, y de última lo chequeamos el viernes. Lo que Bueno. sí me estaban diciendo era de subir estas guías, que ahora sí las van a necesitar, digamos, se ponen a sí, repasar esto. Sí. Más que nada por los Eh, gráficos y eso que está bueno para verlo. Claro, de última la parte de refrigeración sacala y eso después lo mandamos aparte. Dale, sí. Bueno, Dale, sí. les dejo lo que fuimos completando con todos los valores. Ok. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda? Mm. Yo tenía el otro día, me di cuenta, como me iba pasando los ejercicios, cuando hicimos el 2, no me acuerdo, ¿Repetamos? la tablita de los estados, Mm, cuando en la temperatura, está complicado. En la temperatura un momento, acá, del estado 2S, cuando estábamos en vapor húmedo, que viste que cuando tenés una turbina, eh, la temperatura de 2S va a ser menor que la del 2. a ver. O sea, apenas La- pero depende a dónde caiga el punto 2. Porque, o sea, si vos, esa era mi duda. O sea, puede si ser la misma temperatura. aquí si tienes en vapor húmedo es la misma. Claro, esa era mi duda. Ok, ok. Eh, Claro, porque estábamos en saturación, en la misma presión, entonces, o sea, debería ser la misma temperatura. sí, sí. En el 1 ya es distinto. A ver. Claro, yo lo Bueno, en intenté el uno no relacionar con tenemos, lo... claro, en uno no tenemos la irreversibilidad, No, no. pero lo puedes Yo lo ver. intenté relacionar con el gráfico que había dado el profe en la teórica de la turbina, de justamente esto de cuando es ideal o no ideal, que Sí, caía como apenas más, lo mismo que recién, como que había una leve diferencia de temperatura y mi duda era esa, si había una diferencia ahí o era la claro. misma. Lo que es distinto es el título. Claro, pero no, la temperatura, claro, tiene sentido, es la misma porque estoy en la campana. Sí. Ok, A donde se ve bien lo de la temperatura es aquí en el compresor, por ejemplo. Ahí sí ves esto. En el sí, TS claro, tienes la misma presión, pero tienes una temperatura más alta. claro, ¿Sí? sí, porque estás en vapor ahí. Claro. Ok, ¿Sí? sí, Claro,
Por ahí luego relacionándolo con lo que les comentaba Pablo hoy en la teórica, o la clase pasada, no me acuerdo, que en general en la turbina uno no quiere tener condensado. Entonces, en realidad para una turbina que ya funcionara en forma isentrópica ideal, uno buscaría que la descarga sea como máximo vapor saturado. Saturado, exacto. Entonces ahí si uno contempla en esa situación una turbina real que tenga un rendimiento, y sí o sí la salida va a ser como vapor recalentado y vas a tener esa diferencia de temperatura. Okay. ¿Sí? ¿Más dudas? Okay. No, yo era eso. ¿No hay más dudas? Justo, digamos, con los datos que tenemos ahí en los problemas, quedás siempre adentro de la campana, entonces no tenés diferencia de temperatura. Claro. Simplemente tenés el cambio en el título. Sí. Bueno. Para el viernes, entonces, profe, hay que terminar la guía, ponele. ¿Cómo? Para el viernes, entonces, terminamos la guía. Sí, faltan los problemas de refrigeración. O sea, los vamos a hacer en clase. En la clase de práctica, sí. Ok, Sí. Bueno, yo ahora les voy a dejar estos problemas que hemos visto hasta ahora. Se los dejo en el campus. Después, vale, gracias. después de la clase, se los deja a Emily cuando hagamos lo de certificación. ¿Sí? Ok, Pero bueno, tienen para practicar esto que les hemos dejado recién. ¿Sí? El último planteo de problema. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces terminamos. ¿No hay más preguntas? eso, si podían subir las cosas nomás. Bueno, se la subo a esto que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Dale, gracias. Gracias. Entonces nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao, profe, gracias.